Fíjese que en la Biblia vemos varios pasajes en los cuales Dios hacía énfasis en esta palabra. Vamos a empezar con Génesis. Dios le había prometido a Abraham y a Sara que Dios les iba a dar un hijo. Y Dios se lo promete cuando Abraham tenía 75 años. Sara tenía 65. Pero pues ya habían pasado muchos años. Ya habían pasado casi 24 años y todavía no tenían el hijo de la promesa. Entonces ya Sara, pues ya se le había, ya había llegado a la menopausia, ya había pasado el tiempo para que ella pudiera tener hijos. Y entonces ya se habían resignado, incluso Sara le dice a Abraham, ¿sabes qué? Pues de acuerdo con las costumbres orientales, mira, ahí está Agar, ella es mi sierva, pues ¿por qué no te llegas a ella y pues vamos a tener un hijo a través de ella? Le vamos a dar una ayudadita a Dios, pero esa ayudadita no era lo que Dios quería. Y hasta la fecha ha habido problemas, ¿no? Entonces, ellos pensaron, Abraham todavía creía, pero Sara, así como que ella dudaba, y todavía cuando, cuando el ángel le dice a Sara, ahí en Génesis 18, vamos a ver lo que dice, Génesis 18, versículo 10, dice, entonces dijo el ángel, ¿no? De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. El ángel de Jehová. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Hermanos, fíjese la reacción de Sara. Abraham se quedó callado, pero Sara se empezó a reír y ella pues estaba pensando, pues lo veo difícil, ya estoy grande, ya pues ya pasé la menopausia, ya han pasado varios años, ya tengo 90 años. Eso debió haber sido hace varios años. Entonces, Dios le dice a Abraham, Sara se está riendo, quizás se esté riendo de nervios, quizás se esté riendo porque piensa que, que es una broma, a decir, no, por favor, no juegue conmigo, no juegue con mis sentimientos, es una broma, ¿verdad? No es una broma, tú vas a tener un hijo. Entonces, esto nos recuerda, de este pasaje dice, hace énfasis Dios y le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hermanos, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Quizás algunas personas estén preocupadas, algunos estén diciendo, pues ya estoy grande y no me he casado. A lo mejor hay alguna muchacha que diga, pues señor, yo pues ya voy a cumplir más de 35 años y la verdad no me he casado. Mis amigas dicen que me voy a quedar para forrar Biblias, pero no, hermanos, no. Dios tiene sus planes y Dios ya hizo a la persona que va a ser la ayuda idónea para él, para ella, que van a unirse al matrimonio, porque no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Esto es muy importante. Entonces no hay nada difícil para Dios. Vamos a ver lo que dice Jeremías 32, versículo 17. De igual manera, Dios le decía al profeta Jeremías,
estaba la situación muy difícil en Jerusalén, estaba sitiada por el ejército de Babilonia, y Dios le dice a Jeremías que vendiera su heredad. Y entonces vemos en Jeremías capítulo 32, versículo 17. Dice así: oh Señor Jehová. Bueno, más bien Jeremías compra una heredad, ¿verdad? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Fíjense que la situación estaba muy complicada allí en Jerusalén, pero Dios le dice a Jeremías que compre una heredad, que la compre. Y a veces alguien dice: oye, pero si la situación está difícil, no ves los problemas, no ves que la gente está en crisis, no ves la situación cómo se ha complicado y tú vienes con esa intención de comprar una heredad, pues ¿qué te pasa? ¿Sabe qué? Dios le dijo a Jeremías, aunque las circunstancias a veces para las personas sean adversas y la situación esté muy complicada, tú confía, tú compra esa heredad. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar, algunos pasos sobre por qué debemos de confiar en Dios y no debemos de dudar. Y entonces Jeremías compra la heredad. Vamos a ver lo que dice también el versículo 27. Bueno, él ora, y en el versículo 27 dice: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermanos, Dios nos pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, esto es muy importante. El primer punto, vamos a ver 4, que nos va a ayudar a confiar en Dios, es lo siguiente. ¿Sabe? Número 1, Dios pasa por encima de toda lógica y práctica razonable. Repito, Dios pasa por encima de toda lógica y práctica razonable. ¿Esto qué significa? Que tú y yo no podemos negar la situación, no podemos negar lo que estamos viviendo. Señor, ya son las 12 del día. Ahorita vamos a hablar sobre ello. Que a veces decimos: Señor, es que ya son las 12 del día y no he podido hacer este trabajo, no he podido terminar esto. Fíjense que esto es interesante. Vamos a ver lo que dice en San Lucas, para que tengan una idea, porque esto quiero ampliar un poquito más. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores se habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Fíjese, qué interesante. El apóstol Pedro, juntamente con otros pescadores, que era el oficio de él, y que probablemente el apóstol Pedro pertenecía a alguna sociedad, podría considerarse como sociedad de pescadores, tal vez tendría otro nombre, pero él ya era grande y era bueno pescando.
Ese era su oficio, se dedicaba a pescar, tenía necesidad y es probable que él tenía que hacer algunos pagos juntamente con los demás trabajadores. Y ese día, esa noche le fue mal, porque él empezó a arrojar la red y no pescó nada. Después a un lado, al otro lado y nada. Y entonces los demás, bueno, ¿qué pasa, Pedro? ¿No? Que sabías bastante. Y entonces él se siente un poco incómodo y dice, no, es por acá. Y nada. Y toda la noche se la pasó tratando de pescar y esa noche no pescó nada. ¿Cómo creen que se sentía? Al otro día estaba lavando las redes y estaba preocupado porque necesitaba hacer algunos pagos, necesitaba llevar dinero para su familia, necesitaba llevar dinero para la comida, necesitaba comprar algunas cosas para sus hijos. Y entonces estaba pensando que le había ido muy mal. Pero en eso llega el maestro, como a las 9 de la mañana, y le dice, Simón, préstame tu barca, voy a predicar. Y Simón dice, adelante, maestro. Y el maestro se sube a la barca y después de una predicación de 3 horas, imaginemos 3 horas aproximadamente, después de terminar de predicar, le dice a Simón, Simón, boga mar adentro y echa las redes a pescar. Y Simón dice, pero maestro, son las 12 del día. Y la pesca pues es en la noche, es despuesito de las 6, pues, salimos a pescar porque pues ya la mayoría de los peces pues suben hacia arriba del agua, arriba del río, del mar, y empiezan ahí a comer, salen. Y entonces tú me dices a las 12 del día cuando el sol está mero en medio, maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos pescado nada. Pero el maestro se le queda mirando firme a Pedro y le dice, Simón, boga mar adentro. Y Pedro dice, sí, maestro, más en tu palabra, vamos a pescar. Voy a obedecer. ¿Y qué pasó? Dice en el versículo, bueno, seguimos acá, estamos en el capítulo 5. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Fíjense. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Simón no obedece? No hubiera visto ese milagro sobrenatural. Ahora ya van a entender. El punto número 1, hermanos, Dios pasa por encima de toda lógica y práctica razonable. Tú y yo no podemos negar la situación. Señor, ya son las 12 del día. En el caso de Abraham, Señor, ya casi tengo 100 años. Caso de Sara, Señor, ya tengo 90 años. De decir, Señor, mi esposa es estéril. De la joven que diga, Señor, ya casi tengo 35 años, 40 años. ¿Sabe qué? Debemos de entender esto, que para Dios no hay nada imposible. Esto es muy importante. Es decir, no debemos de negar la situación. Tampoco podemos negar el diagnóstico del doctor. Mire, acá están sus estudios y acá dice que tiene esta enfermedad, tiene cáncer. Acá dice que tiene esta enfermedad, tiene leucemia. No podemos negar lo lógico, la evidencia, pero Dios nos dice, tú y tu casa serán salvos. Dios dice,
¿hay algo imposible para mí? ¿Hay algo imposible para mí? Dice Dios. No, no hay nada imposible para Dios. Y Dios dice, cree, solo confía, no tengas miedo. Es cierto que están los estudios, pero yo tengo la última palabra, porque yo te creé, yo te formé, yo te hice en el vientre de tu madre, yo tengo escrito todo lo que tú vas a hacer. Así es que quiero que confíes en mí. Esto es muy importante, hermanos. ¿Saben? No podemos ser tan prácticos, tan obvios. Debemos de decir, Señor, yo no lo entiendo, pero yo confío en ti, que tú tienes el control de toda esta situación. Vamos más adelante. Otros ejemplos. Vemos en San Lucas capítulo 1, versículo 11. Vemos acá, vemos aquí a los padres de Juan el Bautista, Zacarías, y acá vemos desde el versículo 8 para que tengamos una idea. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense, aquí está una palabra clave, después podemos hablar en otra ocasión de ello, cómo fue un caso muy especial de que el bebé fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, es estéril. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, bueno, ¿quieres una señal? Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Fíjense, de igual manera, Zacarías y Elizabeth anhelaban un hijo, anhelaban ser padres. Y ya había pasado mucho tiempo, Elizabeth era estéril, ya Zacarías ya era grande, ya era viejo, y cuando se le presenta al ángel, él no creía, decía, no es que ya estamos grandes, pero Dios le dice que iba a tener un hijo y ya le explica lo que va a hacer. Pero vamos a ver lo que dice allí adelante en el versículo 28. Bueno, desde el 27. El ángel también Gabriel va y visita a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth le platica de ella. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Aquí vemos 2 cosas importantes. Una de ellas es Elizabeth, la prima de María, ya estaba grande, era estéril, y en esa época, hermanos, todavía, pero más en aquella época, hace muchos años, hermanos, cuando una mujer no podía tener hijos, sufría mucho. A veces le tenían que decir al esposo: no, que te tocó una mala mujer, esa mujer no sirve, esa mujer no es, no es. Algunos hasta decían: esa mujer está maldita. Y a veces, crean, en ocasiones el marido tenía que buscar otra mujer para tener descendencia. Entonces sufría mucho la mujer por no tener hijos. Entonces ya estaba grande Elizabeth y Dios le da un hijo. Y María dice: pero ¿cómo? Si todavía no soy casada, estoy comprometida con José y voy a estar embarazada, ¿cómo va a ser eso? Y entonces el ángel le explica: no, es que no va a ser, no, tú no vas a vivir con José, o tú no vas a estar con José o dormir con José para que quedes embarazada, no, sino que el ángel le explicó y le dijo: el Espíritu Santo va a sembrar en tu vientre la semilla, el Espíritu Santo hará sombra de tal manera que de manera milagrosa tú quedes embarazada. Y entonces ya se quedó preocupada pensando y el ángel le explica: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Le dice: porque nada hay imposible para Dios. Entonces debemos de recordar esto. Esto es muy importante. Punto número 2. Establezca la palabra de Dios por encima de toda circunstancia. Es decir, lo que Dios dice en su palabra. Si Dios dice que Él es mi sanador, ¿qué debo de hacer? Debo de creer que Dios es mi sanador. Si Dios ha dicho en su palabra que nada me va a separar del amor de Dios, pues debo de creer eso, que nada me va a separar del amor de Dios. Esto es muy importante. Algunos dicen: mi salud no mejora. El diagnóstico dice así, pero ¿sabe qué dice Dios? Que por sus llagas hemos sido curados y Él es el que nos corona de favores y misericordias. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la gente puede decir una cosa, los análisis, los médicos, pero Dios dice: pero yo soy el que tengo el control de tu vida. Algunos dirán: es que su hijo no va a cambiar, su hijo va a estar cada vez más ahí perdido en las drogas, pero Dios dice: no, yo soy el que tengo el control, confía en mí. Esto es muy importante, declarar la palabra de Dios. Jesús dijo, el apóstol Pablo lo mencionó, le dijo al carcelero cuando estaba preocupado, estaba temblando porque pensaba que ya se habían escapado los presos y iba a matarse. Y Pablo le dice al apóstol Pablo: no te hagas ningún mal, todos estamos acá. Y entonces se acerca y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él creyó, y toda su familia. Punto número 3. Los sueños imposibles de tu vida, Dios fue el que los puso. No renuncies a ellos. Repito, los sueños imposibles de tu vida, Dios fue el que los puso.
No renuncies a ellos. Hermanos, ahí en la palabra de Dios, en el Salmo número 20, nos dice lo siguiente. Este es un salmo muy bonito. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla tu consejo. Te dé conforme al deseo de tu corazón. Dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Y cuando acá dice, te dé conforme al deseo de tu corazón, también se refiere a que Dios cumpla tus sueños. Que Dios cumpla tus anhelos. Yo sé que desde joven, a veces hasta desde niños, tienes sueños, tienes anhelos, deseos. Cuando yo sea grande, yo quiero tener esto, yo quiero ir a este país, yo quiero trabajar en esto, yo quiero tener un negocio, yo quiero servir a Dios en esta área. Y a lo mejor ya han pasado muchos años y quizás esos sueños que tú tuviste, a lo mejor están ya por ahí guardados, escondidos, a lo mejor hasta te da pena mencionarlos. Hermanos, Dios es el que nos dice que debemos de recordar que Dios hará que las cosas que a lo mejor íbamos a tener en años, las podamos obtener en meses. Que las cosas que íbamos a obtener en meses, la obtengamos en días. Que las cosas que íbamos a obtener en horas, las tengamos en minutos, en segundos. Dios puede hacer milagros. Dios dice: los sueños imposibles de tu vida, Dios fue el que los puso. No renuncies a ellos. Solo porque ya han pasado varios años, ya estés pensando, no, yo creo que esto no, yo creo que ya me casé, ya no voy a cumplir estos sueños, yo creo que ya han pasado varios años y pues a lo mejor, mejor ya no olvídate de ellos, olvídate que vas a ser un buen músico, olvídate que vas a grabar tu disco, olvídate que vas a ir a tal país. No, hermanos, Dios puede concedernos lo que le estamos pidiendo, porque aquí en el Salmo número 20 dice: conceda a Dios todos tus deseos. Dice el versículo 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. Versículo 5, conceda a Jehová todas tus peticiones. Así es que debemos de tener cuidado cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras peticiones, pero yo sé que como cristianos nosotros amamos a Dios y deseamos siempre cosas buenas, cosas que van a beneficiar a nuestra familia, cosas que que queremos hacer y que van a ser para la honra y la gloria de Dios. Y por eso no debemos ahora sí que de hacer morir a esos sueños, esos anhelos que un día tuvimos. Al contrario, debemos decir: Dios, hace muchos años yo soñé con esto y yo sé que tú me vas a ayudar a poder tener lo que he pedido por muchos años. Dios lo va a hacer. Dios quiere llevarte a ti a lograr esos deseos imposibles. ¿Sabes por qué? Porque si son cosas fáciles o que tú las puedes lograr, no necesitas algo sobrenatural. Pero cuando es algo imposible de lograr, ahí es donde Dios entra. Ahí es donde Dios se alegra. Ahí es donde Dios le gusta, porque dice: pues aquí es donde yo entro. Porque si tú puedes lograr con tus propias fuerzas eso, si tú puedes obtener eso con tu propio dinero, si tú puedes obtenerlo con tu propia capacidad, pues ahí yo no entro. Pues hazlo tú puedes. Pero cuando tú anhelas algo grande, algo imposible humanamente hablando, Dios dice: ahí es donde yo entro. Ahí es donde yo puedo obrar de una manera sobrenatural. Número 4, Dios anda buscando gente que le crea.
alguien que le pueda creer. Dios está buscando a alguien que crea en Él para entrar con todo su poder. Esto es muy importante. Dios está buscando personas que confíen en Él. Hay personas que están pensando que ya su matrimonio ya se perdió, que ya no tiene remedio, que ya no va a ser como antes. Déjame decirte que no es así. Dios dice, no, yo voy a hacer que tu esposo regrese a ti. Voy a hacer que tu esposa vuelva a ti y que todo sea mucho mejor que antes, porque yo tengo el control. Confía en mí, no te des por vencido, no te des por vencida. Sigue orando, sigue confiando. Hay personas que están pensando, no, pues yo ya tengo varios años, he estado pidiéndole a Dios que me dé un bebé, no nos ha dado un bebé, creo que ya no lo voy a tener. Es más, olvídate, ya ni pidas, porque cada vez que pides hasta me hace sentir mal. No, Dios dice que debes seguir confiando en Él y pensar, ahí viene mi bebé, ahí viene mi esposa, ahí viene mi esposa, ahí vienen las cosas que yo le he pedido a Dios. Así es que puestos de pie, vamos a orar a Dios. Esto es muy importante. Todas las cosas, amados hermanos, son posibles para Dios. Y debemos entender, número uno, que Dios pasa por encima de toda lógica y práctica razonable. A veces no podemos imaginarnos lo que Dios hace, pero Dios es el Dios de lo imposible. Entonces, podemos confiar en Él. No importa lo que digan las personas, no importa lo que diga el doctor, no importa las circunstancias, Dios tiene la última palabra. Número dos, establezca la palabra de Dios por encima de todas circunstancias, es decir, ¿qué dice la Biblia? Vemos varios pasajes en los cuales nos hacen recordar y nos hacen énfasis diciendo, todo es posible para Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y todavía como pregunta, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Dios es todopoderoso. Los sueños impulsibles de tu vida fue Él quien los puso y no renuncies a ellos. Y número cuatro, Dios anda buscando gente que le crea. Dios está buscando personas como tú y como yo que estén dispuestas a decir, sí, Señor, perdóname porque he dudado. Perdóname porque hubo un momento que yo dudé, como el pueblo de Israel, cuando Dios les dijo, cuando salieron de Egipto, y Dios usó al profeta Moisés para sacarlos, y ya estaban en el desierto, y dijeron, bueno, pues antes de entrar a la tierra prometida, le dijeron al profeta Moisés, ¿por qué no envías a espías para reconocer la tierra? Y después de 40 días regresaron y dieron la información. 10 espías dijeron cosas negativas. No, dice, hay gigantes, nosotros al lado de ellos somos como langostas. Eso es mentira, pero eso dijeron ellos. No, que sí, la tierra es muy bonita, pero no hay mucha gente, que es muy grande, no vamos a poder lograr entrar a la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué dijeron, no, dice, vamos, Dios está con nosotros, vamos a derrotarlos. Pero ¿qué dijeron la mayoría? No, no podemos. No, mejor que moramos aquí en el desierto. Mejor nos quedamos acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Por murmurar y por no creer en Dios, allí en el desierto murieron. Y ellos todavía hasta decían, nuestros hijos van a ser esclavizados, nuestros hijos no van a poder. Y eso no fue así, porque ellos dudaron del poder de Dios y se quedaron en el desierto. Y sus hijos, los niños que ellos pensaban que ellos no iban a entrar y que los iban a matar, fueron los que entraron. ¿Por qué? Porque el niño es el que cree. Un niñito, cuando tú le dices, Dios te ama y Dios te va a dar esto, él dice, sí, él lo cree. Y entonces los niños creyeron en Dios y fueron los niños los que entraron a la tierra prometida. Así es que no nos suceda eso. Oremos a Dios.